Hola, bueno, bienvenidos a Math Omnibus. Este video es para explicarles si sos mamá, papá, hermano o algún familiar y te gusta ayudar a tus niños en las tareas. Por ahí te encontrás con que ahora dividen de una manera diferente y no sabes cómo ayudarlos. Bueno, acá les voy a explicar por qué dividen de otra manera, como nos enseñaron a nosotros, los que somos más grandes. Primero que nada, tenemos que saber lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas que no son ambiguas, es decir, nos dicen paso a paso lo que tenemos que hacer. Y si nosotros seguimos el algoritmo tal cual está conformado, vamos a llegar a buen puerto. Es decir, nos va a salir, en este caso, la división. El problema es que si no comprendemos un paso o lo hacemos mal, nos va a dar un error. Acá tenemos, les puse un ejemplito de cómo dividíamos antes y cómo le enseñan a los niños a dividir ahora. Fíjense del lado de la izquierda que nosotros tenemos el 120 y bueno, miramos las cifras, nos enseñaron a mirarlas una a una sin tener en cuenta el valor que representan en realidad. Por ejemplo, me acuerdo que me decían, bueno, a ver, el 1 no, porque el 1 es más chico que el 8, entonces tomo el 12. Pero en realidad esto no es un 12, ¿no? El 1 representa un 100 y el 2 es un 20. Pero bueno, nos decían el 12. Entonces pienso a estos dos como si fueran un 12 y lo divido por 8. Entonces busco en la tabla del 8 un número que se acerque a 12. Ese número es 1. 1 por 8, 8. Y me decían, bueno, 1 por 8, 8, al 12, 4. ¿Qué significa esto de al 12, 4? Bueno, que me faltan para llegar al 12, 4, ¿no? Si yo multipliqué por 8. Pongo el 4 y bajo el 0, eso es lo que me decían, bajo el 0, por eso puse esta flechita. Y ahora tengo el 40 y busco en la tabla del 8 un número que se aproxime a 40. 5 por 8, 40, al 40, 0, listo, se terminó la división. 120 dividido 8 me da 15. Esto es lo que hacíamos. ¿Qué pasa con lo que se hace ahora? Miren, es esto que les puse acá, que si ustedes lo ven, el resultado da lo mismo, pero está como acomodado de otra manera y es más larga, tiene más cosas, hay una resta ahí, que en realidad acá está la resta, porque 12 menos 8 es 4, y 40 menos 40 es 0, pero acá está explícita, por un lado, ¿no? Entonces vamos a ir a acá. Disculpen la letra porque escribo en Paint con el mouse así a mano alzada y me salen los números medio raros, pero bueno. Vamos a centrarnos en esto que ponemos acá. Fíjense que acá hay un 10. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este 10? Bueno, antes que la división, los chicos aprenden a multiplicar. Y cuando aprenden a multiplicar, aprenden de una forma en que ellos pueden desagrupar los números. Por ejemplo, si tienen, no sé, 150 por 2, pueden hacer 100 por 2 y después hacen 50 por 2 y después suman el resultado. Aprenden a multiplicar por 10, por 20, por 30. Entonces, todo este trabajo anterior de multiplicaciones y de desagrupar a los números les sirve ahora en las divisiones. Entonces, si ustedes tienen un nene que no le salen las divisiones, es probable que no esté muy seguro con el tema de las multiplicaciones por 10, por 100, por 1000, por 20, por 30, ¿no es cierto? Y también el tema de que no descomponga bien los números. Entonces, hay que centrarse un poquito, ir un poquito para atrás y ver qué pasa con la multiplicación. Y cuando tenga bien aprendido eso, puede pasar a la división perfectamente. Entonces miren, yo se los voy a poner acá. Espero que me ayude el pulso. Acá, si yo... ¿qué pasa? Yo les puse ahí el algoritmo versus la aproximación, porque acá este número es un número chico, pero si tengo un número más grande, este tema de aproximarme por multiplicaciones por 10, por 100, por 1000, me va a ayudar mucho a no tener que hacer tantas cuentas y no seguir este algoritmo, que en realidad el algoritmo este no me dice nada. Entonces acá tengo 8 por 10. Entonces, bueno, yo ya sé que esto me da 80.
no llegué a 120, pero bueno, me estoy acercando bastante. Entonces pone por 10 y 8 por 10 da 80, pone el resultado acá y se lo resta 120, porque ¿qué hizo hasta ahora? Bueno, ya dividió 80 de esos 120. Bueno, listo, ya los dividió, le dio 10. Le quedan por dividir estos 40. Entonces fíjense acá que el nene, si sabe bien y aprendió bien el tema de la multiplicación por dieces, fíjense que si yo me doy cuenta que tengo 40, es más chiquito que 80, bueno, entonces tendría que multiplicar por un número más chico que 10. Entonces, si yo multiplico por 5, por ejemplo, es fácil darme cuenta que me va a dar 40, porque 5 es la mitad de 10. Si yo multipliqué al 8 por 10 y me dio 80, si lo multiplico por la mitad, me va a dar la mitad de 80. Esto en matemáticas se llama proporcionalidad directa y para los chicos es muy intuitivo, sobre todo cuando hablamos de mitades, de dobles. Entonces, fíjense que acá, bueno, yo vi que por 5 me da 40, entonces lo multiplico por 5, 5 por 8, 40, se lo resto a lo que tenía que dividir y listo, no me quedó ningún resto. Terminó mi división. ¿Pero qué significa esto de terminó mi división? Que ya repartí esos 120 en grupos de 8. ¿Cuántos grupos de 8 pude formar? 15. ¿Llegué al mismo resultado? Sí. ¿Por qué esta forma de hacer la división? Bueno, primero porque implica una observación de lo que estoy haciendo y de la multiplicación, y como que tengo las riendas de esa división, sé lo que estoy haciendo, no estoy siguiendo un algoritmo donde solamente hago lo que me dice el algoritmo, sino que entiendo lo que estoy haciendo. Agarro el número y lo descompongo como se me dé la gana a mí. Y por ahí un nene directamente se da cuenta que lo puede multiplicar por 15, o si el número es más grande a veces lo multiplican por 20, por 30, se van dando cuenta estableciendo estas relaciones. Fíjense que si yo pienso al 120 en términos de esos números que me aparecieron ahí, tengo por un lado el 80 y tengo por un lado el 40, ¿no? Porque 120 es 80 más 40. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hizo el nene cuando hizo esta división? Bueno, tengo 120 elementos que los tengo que dividir, que significa los tengo que agrupar de a 8, ¿no? Entonces, bueno, como el 120 es muy grande y me complica un poco, los separo en números más chicos que para mí son más fáciles. Entonces digo, bueno, a ver, estos 80 los tengo que repartir en 8. O pueden pensar, bueno, son 80 nenes y tengo que hacer grupos de 8. ¿Cuántos grupos de 8 armo con 80? Bueno, armo 10 grupos. Y después me quedaron 40 sin repartir, que también tengo que armar de a 8. Entonces ahí me da los 5. Es decir que tengo 15 grupos de 8 y listo. Con esos 15 grupos de 8 usé los 120 que tenía para repartir y ninguno me quedó sin agrupar. Por eso el resto es 0. Entonces, esta forma de resolver las divisiones, fíjense que tiene mucho para sacarle el jugo, y además le permite al alumno saber lo que está haciendo en todo momento. Y el día más adelante, cuando trabajen con divisiones más grandes o tengan que hacer un problema, lo pueden resolver desde la multiplicación, no solo pensar en este algoritmo, porque a veces el algoritmo me confunde y no me deja llegar a buen término. Fíjense que en una división, hay muchas cosas importantes. ¿Qué estoy dividiendo? ¿En cuántas partes lo quiero dividir? ¿O cuántos grupos de esos elementos quiero hacer? Que sería otra manera de pensarlo. ¿Cuál es el resultado y cuál es el resto? Todos esos elementos de la división son importantes a la hora de trabajar. Y a veces en los problemas, este resultado que está acá no es la solución del problema. La solución del problema puede ser el resto, puede ser el dividendo o qué tengo que hacer con el dividendo para que pase determinada cosa. Entonces,
si yo enseño a dividir de esta manera, todas esas cosas se pierden y después el niño, cuando tiene un problema, no puede salirse de ese algoritmo, no puede pensar a la división desde la multiplicación y ver todos los elementos que están en la división y que le sirven a él para resolver problemas. Entonces, por eso lo hacemos de esta manera, porque es mucho mejor para ellos, porque construyen el concepto de división. Fíjense que acá, si yo lo pienso, esto me quedaría 8 por 15 en realidad, ¿no? En realidad lo que hago es multipliqué al 8 por 10 y después multipliqué al 8 por 5. Y bueno, y esto me dio 120. Es decir, sumé de los dos lados, ¿no es cierto? Acá, bueno, hice una suma, pero acá aparece algo que los profes conocemos, que es la propiedad distributiva. Que esto, obviamente, a un nene que está aprendiendo a dividir, no le vamos a decir, bueno, lo que estás haciendo es la propiedad distributiva, pero estamos sentando las bases para que más adelante los chicos incorporen esa propiedad de los números, que es la propiedad distributiva, que la van a usar todo el tiempo en la secundaria, de una manera solapada, pero lo hacemos, se lo estamos dando. Entonces, por eso se hace todo este trabajo con la división, que es mucho más rico para el niño que hacer un algoritmo. Así que si van a ayudar a los chicos, siempre recuerden que tienen que primero que repasen multiplicaciones por 10, por 100, por 1000, por 20, por 30, por 5, que establezcan relaciones. Si yo hago 8 por 10 me da 80, entonces, por ejemplo, si hago 8 por 20 me va a dar el doble de 80, 160. Cosas de este tipo se trabajan en la escuela, entonces después los chicos pueden aproximarse a la división de esta manera y haciéndolo multiplicando por números grandes, y llegan rápido a dividir sin tener que acordarse de un algoritmo que, como son pasos a seguir, si no son muy adeptos a la matemática, se les van a olvidar. Así que esta es la mejor manera de que aprendan a dividir. Bueno, cualquier duda me pueden dejar sus comentarios. Y bueno, hasta el próximo video. Y bueno, me olvidé, pero no me quiero despedir sin hacerles acordar que me pueden seguir en Instagram, en la cuenta de Math Omnibus. Ahí publico cosas más cortitas para los chicos, para las familias y para las profes o futuras profes. Y bueno, y se pueden suscribir al canal y hacerme todas las consultas que quieran. Les mando un beso grande.